Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Qué gusto me da estar nuevamente aquí con ustedes un viernes más. Pues ojalá que este tema les guste, les interese y que ojalá que pueda ser pues útil en sus vidas y si ustedes consideran que puede ser de utilidad, que puede servirles, ojalá que me ayuden a compartir. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que mi gratitud inmensa para ustedes. María de Jesús León Rodríguez, un abrazo grande. Muchas gracias por acompañarme. Ani Peralta, muchas gracias también por estar aquí. Y bueno, pues ahorita me sugirieron este tema. Eh, Creo que a partir, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel Reyes Mora, un abrazo grande ay, recuérdame, ¿en dónde estás? En Baja California, ¿verdad? Marcela Hernández, Romero en Tijuana, Baja California. Marcela Hernández Romero, un abrazo grande hasta Tabasco. Elvia García, un abrazo hasta Tepeji del Río. Mario Partida, un abrazo grande. ¿Qué tal allá en Ciudad de México? Qué gusto que estés aquí. Nancy Benítez, un abrazo grande hasta Pachuca. Qué gusto, de verdad, me da mucho gusto que estén aquí. Sí, muy bien. Sí, se me había olvidado el nombre de la ciudad, Tijuana, Baja California. Qué gusto. Muy bien. SBPH, un abrazo grande. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, les comentaba que me sugirieron este tema a raíz de una serie que ahorita se ha puesto de moda, que se llama Mi Otra Yo, una serie que está en Netflix. Es una serie turca y bueno, pues ojalá que puedan verla, se las recomiendo. Y bueno, Ani Estrada, un abrazo, Ani, qué gusto saludarte. Ale San, un abrazo grande. Ale Gatica, un abrazo grande, ¿qué tal? Muchas gracias Mario, también a mí me da mucho que estés aquí. Luis Daniel Reyes, qué gusto, un abrazo grande hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, qué gusto. Benji Rivas dice saludos desde el pueblo de Lares. Lares, ¿dónde es? Benji Rivera, platícame de dónde eres. Este, Muchas gracias, Julie Nieto. Bueno, pues entonces les estaba comentando. Pues en esta serie precisamente se habla de la importancia que tienen nuestros ancestros en nuestra salud. Y bueno, pues eso me llevó a que me sugirieran este tema y lo titulé así, ¿verdad? La importancia de nuestro árbol genealógico en nuestra salud. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito en los años Lares, Puerto Rico. Benji, qué gusto, mucho gusto, pues me siento muy contenta, muy emocionada de estar llegando hasta Puerto Rico. Qué gusto, Benji, muchas gracias por acompañarme y por estar aquí. Les comentaba que en los años 60 un grupo de psicoanalistas se interesaron por estudiar, por investigar qué sucedía con ciertos patrones repetitivos en las familias, como ciertas conductas que se iban repitiendo. Y estas conductas repetitivas fueron dándose cuenta que se repetían de generación en generación. Este grupo de psicoanalistas
crean pues toda una disciplina en el psicoanálisis, en la psicología, que se llama psicogenealogía. Y a partir de los años 80 comienzan pues como a formalizar los estudios psicogenealógicos. Entre los más importantes puedo mencionar a una psicoanalista rusa, bueno, una psicoanalista francesa, pero de origen ruso, que se llamó Anne-Anselin Sussenberger. Es un poco difícil de pronunciar el apellido, pero bueno, también están otras figuras importantes como María Torok, como Iván von Sormenjinagi, que también me cuesta mucho trabajo pronunciar, Iván von Sormenjinagi, también ruso, que comenzaron precisamente estudiando lo que ocurría con sus pacientes y fueron viendo cómo había patrones repetitivos en las familias. Eso los lleva a estudiar precisamente el árbol genealógico y a partir de estudiar el árbol genealógico comienzan a darse cuenta cómo impactaba en su salud. Quiero saludar aquí a algunas personas. Vivian Pérez Vélez, muchas gracias por estar aquí. El padre Francisco Castro Tenorio, qué gusto, de verdad, padre, me da mucho gusto. Todas las mañanas leo los 5 minutos del Espíritu Santo que me comparte y la verdad es que inicio bien mi día. Me da mucho gusto, padre. Eunice Domínguez, también me da mucho gusto que me acompañes, amiga querida, muchas gracias. Majo Novelo Marfil, un abrazote grande hasta Cancún. Arianis Legra Delgado, muchas gracias. Dulce Flores, qué gusto que estés aquí, me da muchísimo gusto. Bueno, entonces todos estos autores empiezan a darse cuenta de varias cosas y entre las cosas que se van dando cuenta es precisamente que primero que las familias pues somos un sistema. Lo primero que quiero que consideremos es que pues creo que todo el universo somos un solo sistema, una sola cosa. Somos una unidad indivisible, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales, tanto en la filosofía como en las religiones, en la propia filosofía y la ciencia, se ha manejado este concepto de que todos somos uno, somos una sola cosa, pero bueno, pues somos tan pequeños que no nos alcanzamos a dar cuenta de las conexiones, de los vínculos que hay de todas las cosas con todas las cosas. Y nos parece que somos entes separados, aunque en realidad pues estamos unidos. Pero de manera especial plantean los terapeutas sistémicos que mantenemos vínculos mucho más fuertes, mucho más importantes con las familias. Y eso crea vínculos muy especiales. Y por lo tanto, actuamos como un sistema, ¿verdad? Como si fuésemos un ente vivo. Y entonces las familias somos eso, somos entes vivos que donde cada uno de nosotros somos parte de ese sistema y lo que cada uno de nosotros haga en el sistema va a tener un impacto
en el sistema en general y también al revés, ¿verdad? Lo que la familia haga como sistema, como familia, va a tener un impacto en cada uno de nosotros. Y eso pues crea raíces. Y bueno, pues lo que ellos han visto es justamente eso, que hay ciertas repeticiones, ciertas, sí, como que se van creando ciertos patrones que vamos reproduciendo familiarmente y que esas repeticiones pues crean de alguna manera o tienen una repercusión en nosotros de manera individual. Y que estas repeticiones se van pasando de generación en generación. Y creo que algunas de esas cosas pudieran ser muy fácilmente comprensibles, ¿verdad? Porque, bueno, pues nosotros vamos conviviendo con nuestra familia nuclear y probablemente también con nuestra familia ampliada, y de esa familia nuclear y de esa familia ampliada, pues vamos aprendiendo hábitos, vamos pues reproduciendo tradiciones y pues vamos también reproduciendo una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de actuar que pues vamos transmitiendo de generación en generación. Pero estos psicoanalistas se percatan de algo, que hay algunas cosas que no se dicen en la familia y que de hecho, pues creo que ustedes lo podrán ver en su propia familia, que hay muchas cosas que en la familia no se dicen porque se mantienen como tabúes, como secretos, y que desafortunadamente, aunque no se hable de ello, se van transmitiendo de generación en generación. Y a esto que se transmite de manera consciente algunas cosas y de manera inconsciente en otras, le llamaron inconsciente familiar, que son todo este conjunto de vivencias, de experiencias que vamos repitiendo. Y bueno, pues hicieron descubrimientos muy importantes, ¿verdad? Entre las cosas que fueron ellos, este grupo de psicoanalistas dándose cuenta, estaba, por ejemplo, algo que ellos llamaban cuenta familiar. Y la cuenta familiar es como este lugar que se le da a algunos miembros de la familia en el clan, donde algunos miembros de la familia tienen un mejor lugar en la familia porque a lo mejor tuvieron más éxito, porque a lo mejor se les dio más poder, a lo mejor por su propio lugar en el árbol familiar tuvieron más prestigio, más poder, más honor y les consultan sus opiniones, toman en cuenta lo que sienten y piensan y tienen un lugar especial en la familia. Pero hay otros miembros dentro del clan a los que a lo mejor y no les fue tan bien, tomaron malas decisiones, cometieron errores, tuvieron problemas de adicciones, problemas de salud física, problemas de salud mental, etcétera, a los que el sistema fue relegando. ¿Por qué? Pues porque esos eran menos afortunados que los otros. Y entonces eso crea dentro de la familia algo que se conoce como cuenta familiar. ¿Que en qué consiste? Que hay a algunos miembros de la familia a los que el clan les debe como
decir es que este ha sido el benefactor de todos, así como ha sido el patriarca de la familia y toda la familia le debe respeto, les ha conseguido trabajo a varios en la familia, ha visto por la familia, ha sido un gran benefactor y entonces a algunos miembros de la familia le deben. Y otros pues que se constituyen en deudores porque no tuvieron tanta suerte. Y entonces se crean desequilibrios en el sistema familiar donde unos tienen más poder que los otros. Y bueno, pues esta mujer, esta doctora Anna Anselin Sussenberger, dice que en todas las familias todos deberíamos de tener la cuenta en ceros, donde nadie tuviera que deberle a nadie, que todos fuéramos parejos y simplemente lo que damos, lo diéramos de todo corazón y se acabó. Y somos eso, hermanos o primos o sobrinos o hijos o padres, pero sin deber ni tampoco que nos deban, sino que simplemente así sea. También ellos plantean que en nuestro árbol familiar lo que más afecta a nuestro árbol familiar son aquellas cosas que son innombrables, porque pues hay cosas que consideramos que no se deberían ni siquiera nombrar, son imperdonables y pues esas cosas que consideramos que son lo innombrable, lo imperdonable, lo indecible, se constituyen en secretos que van a tener un peso muy importante en aquello que nosotros hacemos, pues. Y como eso no se dice porque a lo mejor es tabú, porque a los miembros de la familia les da vergüenza, les da miedo a hablar de eso, porque es un tabú, porque es algo de lo que no se debería de hablar, permanece en el inconsciente familiar como un asunto sin resolver. Y entonces se dice que todo aquello que nuestros ancestros no hayan logrado resolver, que no hayan logrado integrar, acomodar, comprender, decir, perdonar, etcétera, va a pasar de generación en generación y se va a convertir en nuestro presente en un síntoma. Quiero saludar aquí a algunas personas. Noemí Marramos, un abrazo. Noemí hasta Aguadulce, Veracruz. Elieri Pérez Reina, un abrazo grande hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Yossi Ruiz Marín, un abrazote grande, Yossi, hasta Tepic, Nayarit. Jan Cruz, un abrazote, ¿qué tal? Qué gusto saber de ti, me da mucho gusto saludarte, un abrazo grande hasta Toluca. Iremi Cepeda Trinidad, un abrazo grande. Cheli Hernández, un abrazo grande, grande. También muchas gracias por lo que me dices, también bendiciones para tu familia, un abrazo grande hasta Orizaba. Gabriel Gómez, un abrazo grande hasta Minatitlán, Veracruz. Ani May, un abrazo grande. Magdalena Judith, un abrazo grande hasta Pachuca. Patti Aguilar Hermida, qué gusto saludarte, un abrazo grande hasta el puerto de Veracruz. Graciela Cárdenas, qué gusto. Graciela, un abrazo también grande hasta el puerto de Veracruz. Dalia Flores, un abrazo grande hasta el Estado de México. Brau Paredes, un abrazo grande hasta Pachuca, Hidalgo. ¿Todavía sigues por allí? Platícame.
Ayetza Montoya, un abrazo grande hasta el estado de Hidalgo. Leti Diva Diva, un abrazo grande. María del Rosario Aguilar Chan, Gela Núñez, un abrazo grande. Y a ver, aquí me dicen Marcela Cruz Jiménez, qué gusto me da saludarte, un abrazo grande hasta Aguadulce, Veracruz. Rosa López Juárez, también un abrazo grande. Me dice aquí Adriana Martínez, un abrazo grande. Alo Medina, qué gusto, Alo, me da mucho gusto, un abrazo grande hasta Chihuahua. Me dices que dé ejemplos. Sí, claro. Mira, por ejemplo, les decía, entre las cosas que se convierten en tabú, por ejemplo, el abuso sexual en la infancia, sobre todo cuando es perpetrado por los mismos miembros de la familia, aun cuando, no sé, pensemos la persona que vivió el abuso sexual lo diga, pues generalmente es algo que las familias no lo hablan, se convierte en algo que es indecible, algo que de lo que no se habla. A veces, por ejemplo, no sé, cuando hay un embarazo no deseado, eh, no sé, alguien que tiene un hijo y que esa persona no, por alguna razón, no se casó con el padre biológico, entonces, pues, por ejemplo, se mantiene como algo de lo que no se habla y se convierte en un tema también indecible, en un tema tabú. Pero hay otros a lo mejor más fuertes, ¿verdad? Como por ejemplo el incesto. A lo mejor en la familia hubo primos o hubo hermanos que tuvieron relaciones sexuales o entre sobrinos con alguna tía o algo así, y se convierte en algo innombrable, pues como algo de lo que no se debe de hablar, o si en la familia ocurrieron asesinatos, si en la familia hubo situaciones de robos, despojos, situaciones así, se convierten en asuntos que la familia, el inconsciente familiar, no pudo resolver. Y pues a lo mejor y las siguientes generaciones no hablan de ese tipo de situaciones, pero tiene una repercusión. Y ahora yo quisiera hablarles de por qué tiene una repercusión. Este grupo de psicoanalistas lo estudiaron, lo observaron, lo vieron, me parece que en otra charla, pero bueno, ahorita se los quiero platicar. Precisamente Iván Bosomengui escribe sobre un caso al que él le tocó atender. Este caso era de un niño que tenía autismo. Y bueno, pues al niño se le dificultaba enormemente el habla. Eso era como el mayor retraso en el desarrollo que tenía este niño, era precisamente el lenguaje. Entonces comienza a atender al niño y comienza a atender a la familia. Por más que explora qué es lo que sucede en el ambiente familiar, bueno, pues la mamá no decía gran cosa acerca de lo que sucedía y parecía que todo estaba bien en el ambiente familiar, que todo estaba perfecto. Pero
comienza a atender a una de las hermanitas y la hermanita dice que ella sueña a dos brujas y entonces pues le llama la atención el sueño, pero esos sueños repetitivos, recurrentes, que eran pesadillas para la niña, empiezan a llamarle la atención. Y entonces en una sesión, este psicoanalista, al escuchar a la niña la narración, le viene la idea de que probablemente sea algún familiar. Y entonces pregunta, bueno, si hubo algún ancestro que tuviera esas características. Y entonces la mamá de estos dos niños le dice pues que de alguna manera sí hubo dos hermanas, y esas dos hermanas se habían casado con dos hombres que tenían el mismo apellido y entonces por esa razón los primos se apellidaban de la misma manera, aunque eran hijos de dos hermanas distintas. Eso le llama la atención y le llama la atención porque hay un dato muy significativo y el dato significativo es que ambos cuñados, digamos, se van a la guerra al mismo tiempo, regresan de la guerra al mismo tiempo y resulta de que cuando regresan de la guerra, misteriosamente mueren los dos cuñados. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y por qué murieron? Y lo que le contesta es que pues por la guerra, pero no murieron en la guerra, no murieron en combate, sino que se suicidaron. Y entonces pues le llama muchísimo la atención de por qué se suicidaron. Pues comienza a indagar y esta mujer no le decía nada, nada más que pues como le daba a entender que parecía que como por la pobreza, pero a él le sigue llamando la atención qué hay allí detrás de por qué esta coincidencia o aparente coincidencia que al regresar de la guerra se hayan suicidado los dos, hasta que sigue explorando y aparece eso que es indecible, como que no narraban, y eso que era indecible era que pues estas dos mujeres que eran hermanas vivían en su casa cada una, decidieron irse a vivir juntas aparentemente por ahorrar recursos, pero cuando regresan de la guerra lo que se percatan sus esposos es que ellas tenían una relación, primero pues una relación lésbica y pues una relación incestuosa, ambas hermanas. Entonces es tanto el impacto para ellos que ellos se suicidan. Y entonces al psicoanalista le queda muy claro que esta figura es que eso indecible que en la familia nunca se dijo porque era precisamente indecible, innombrable e imperdonable, pues había pasado de generación en generación y estaba afectando pues a las siguientes generaciones porque la hermanita la soñaba como bruja, y la atormentaban en sus sueños y para el niño era como se convirtió en un síntoma, porque entonces él no hablaba, era una manera a través del síntoma de actuar ese secreto familiar que no habían podido solucionar. Lo que dice Iván Bosormen-Yinagi es que cuando el secreto se revela, milagrosamente el niño comienza a hacer progresos
en la adquisición del lenguaje. Y bueno, pues como pues tienen ellos muchísimos ejemplos. Pero ahora, ¿por qué sucede así? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? Bueno, pues ya en estos últimos años se han hecho investigaciones muy interesantes en torno al genoma humano y pues hasta hace muy poco se creía que pues teníamos un destino genético, ¿verdad? Que no se podía modificar porque se transmite precisamente de generación en generación, pero se dan cuenta que hay cierta información que no, o ciertos genes que no tienen o que no modifican la secuencia genómica, pero que sí interactúan y que tienen que ver fundamentalmente con el ambiente, con nuestras emociones, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias. Y a esta rama que estudia cómo interactúan los genes, cómo de alguna manera lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir, las experiencias que vivimos dependiendo de nuestro trabajo, en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente escolar, generan que ciertos genes se prendan y ciertos genes se apaguen y van modificando nuestra información genética, y esto explica completamente por qué, si somos hijos de un mismo padre y de una misma madre y tenemos la misma carga genética, cómo es que cada uno de los hijos son completamente diferentes, como en una misma familia, a pesar de haber sido educados por el mismo padre, por la misma madre, teniendo aparentemente las mismas experiencias y la misma carga genética, somos tan distintos. ¿Y por qué incluso en los mellizos, los gemelos monocigóticos, como a pesar de ser idénticos, pues emocionalmente son tan distintos y son dos personas perfectamente diferenciadas, diferentes? ¿Y por qué se hace esto? Precisamente por esa interacción epigenética que hace que las experiencias que vivimos se conjunten con lo heredado de nuestro árbol familiar, y que esa información emocional que sí nos transmiten nuestros ancestros, conjuntada con lo que nosotros vivamos, cree una fórmula tan especial que hace que cada uno de nosotros vivamos las experiencias de una manera única, irrepetible. Y entonces, bueno, pues evidentemente que tenemos varias posibilidades, ¿verdad? Tenemos allí algunas cosas que nos han sido heredadas y que por lo tanto nosotros también las vamos a heredar, pero que dependiendo de cómo vayamos nosotros asimilando esas experiencias, nosotros tenemos varias opciones. Entre ellas, pues podemos identificar tres maneras. Una es que repitamos patrones y que vamos repitiendo de generación en generación algunos patrones. Algunos de esos patrones pues son bastante saludables, bastante interesantes y que constituyen las fortalezas de nuestro árbol genealógico. Pero también vamos repitiendo patrones de manera consciente o de manera inconsciente, pues vamos repitiendo ciertos patrones que son disfuncionales, que son tóxicos,
y que no deberíamos de repetir, ¿verdad? Ciertas creencias, ciertas actitudes, ciertos comportamientos que más valdría que no repitiéramos, porque esas repeticiones a nuestro árbol familiar, lejos de abonar, pues perjudican. ¿Como cuáles? Bueno, pues podría decirles, ¿verdad? Ciertas creencias limitantes, ciertos prejuicios, ciertos comportamientos que son neuróticos, que son estereotipados, que son exagerados, que con ellos excluimos, discriminamos, nos volvemos inflexibles, con los que no perdonamos y que allí vamos repitiendo de generación en generación. Y en eso consiste la repetición de patrones. Ahora también en las familias, en algunas ocasiones hacemos algo que consiste como en negar nuestras raíces. Y entonces decimos, pues mi papá, por ejemplo, tuvo, no sé, adicción al alcohol y yo me convierto en alguien completamente abstemio. Y entonces, pues con eso lo que hago es hacer una repetición invertida, que tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque es como yo, en lugar de trascender a ese ancestro, le doy la espalda y hago como un corte, un enjuiciamiento a aquella persona que constituye mi raíz. Y la otra pues sería trascender el patrón, y trascender el patrón implicaría hacerlo un poco distinto, a mi manera, sin negar lo que ha sido pues mi origen, pero sin tampoco repetirlo necesariamente así como me lo transmitieron. Y pues es muy interesante porque todo aquello que nosotros negamos, pues desafortunadamente lo que se establece es que en cada sistema familiar nosotros ocupamos un lugar. Y ese lugar es importantísimo, es vital porque constituye un rol dentro de la familia. Y al constituir ese rol dentro de la familia, tiene una función dentro del rol familiar. Y nadie llegamos a una familia por casualidad, nadie. Ni llegamos a una familia como hijos, como sobrinos, como primos, de manera casual, ni llegamos a una familia como nueras, como yernos, como cuñados, de manera casual. Todos en cada sistema familiar tenemos una función. Entonces, cuando una familia niega, relega, oculta a un miembro de la familia, bueno, pues esa función dentro del árbol familiar no va a estar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Como sucede en nuestro cuerpo, si perdemos uno de nuestros sentidos, otro sentido se hace cargo. Por ejemplo, cuando alguien queda ciego, pues otro de los sentidos, por ejemplo el tacto o por ejemplo el oído, se va a agudizar para equilibrar, para compensar esa ausencia. Lo mismo sucede en los árboles familiares. Si negamos a uno de nuestros miembros de la familia por lo que quieran, si lo excluimos, alguien más tomará su lugar. Y pues
pues por eso se dan esas repeticiones en los árboles familiares. Voy a saludar aquí a algunas personas. Marcos Zúñiga, qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Leiser Orozco, también te mando un abrazo hasta Minatitlán. Maribel Flores, y aquí me dices algo, te mando un abrazote hasta Estados Unidos. ¿En dónde? En Texas, ¿verdad? A ver, dice, he escuchado frases como me empiezo a comportar como mi mamá o como mi papá, pero usualmente es a edad adulta, como que nos vamos pareciendo en comportamientos a nuestros padres. ¿Esto será así? Pues sí, por supuesto que sí. Pues así sucede. Gracias, Leiser, qué gusto me da que me acompañes. Rosa María Domínguez Reyes, también qué gusto me da. Margarita Ramos Millán, muchas gracias por estar aquí. Lola Rodríguez, Judith Juárez, también me da mucho gusto. Gaby Uc, te mando un abrazote grande hasta Villahermosa, amiguita chula. Isa, también un abrazo. Susana Garrión Trujillo, muchas gracias. Teresa Cadenas, un abrazo grande. Katy García Jiménez, un abrazote grande. Angie BS, también un abrazo muy grande, muchas gracias. Rosa López Juárez, también un abrazo grande, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Entonces, por esa razón, si conjuntamos, ¿verdad?, los estudios de psicogenealogía, los estudios de la epigenética, nos vamos a dar cuenta que cuanto más conozcamos acerca de nuestra familia de origen, que conozcamos nuestro árbol genealógico y sobre todo que aceptemos en nuestro corazón a todos nuestros ancestros, no importa, sin juicios, sin considerar si estuvo bien o estuvo mal lo que hicieron. Cada uno hizo lo mejor que pudo. Cada uno, pues, vivió su vida como creía que era mejor para ellos. Y si comprendemos esto, pues sin duda que crearemos menos enredos familiares, que son al final de cuentas lo que constituye verdaderos conflictos emocionales que repercuten de generación en generación. Ya les he dicho aquí en varias ocasiones que nuestras enfermedades son el resultado de conflictos emocionales que no hemos tenido la capacidad para solucionar. Y entonces nos queda claro que si en el inmediato, si esos conflictos emocionales que vivimos nosotros en nuestra vida presente se constituyen en síntomas porque no los pudimos integrar, porque no los pudimos solucionar, bueno, imaginen lo que sucede con los conflictos emocionales que toda una generación no pudo resolver, porque les parecieron justo eso, tabúes, porque les parecieron que rebasaba su capacidad de afrontamiento. Bueno, pues se convierten en conflictos que se convierten en males transgeneracionales. Y por eso podemos ver que hay males que se repiten en nuestra familia. Y bueno, pues entre los que más se repiten son desafortunadamente las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, bueno, pues es importantísimo que tengamos una mirada más amorosa hacia nuestros ancestros, comenzando por nuestros inmediatos, que es nuestra familia nuclear, nuestros hermanos,
nuestros sobrinos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y todos los que constituyen el árbol familiar, ¿verdad? Esos tíos, esos tíos abuelos, esos tíos bisabuelos, esos tíos o tías políticos o políticas que a veces, pues por diversas razones, los sacamos de nuestro corazón y no los consideramos hermanos, a esos que llamamos medios hermanos, a esos que pues por alguna razón sacamos de nuestro árbol familiar y que desafortunadamente si los excluimos se van a convertir en algo que nuestras nuevas generaciones tendrán que repetir. Y bueno, pues yo finalmente, ¿qué puedo decirles? Que creo que es muy importante caminar hacia una mirada más amorosa hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia y creo que en general hacia la humanidad. Me parece que el que realmente sana o lo que realmente sana es el amor, la comprensión, la paz, la inclusión y que lo que enferma, si lo que enferma es la división, la exclusión, el enjuiciamiento, el odio, el rencor. Entonces, bueno, pues ojalá que cada día trabajemos en vivir desde la mirada más inclusiva, menos prejuiciosa, más amorosa, más inclusiva, más tolerante, más respetuosa, más amorosa. Y bueno, pues con esto quiero terminar. Quiero saludar a Evelyn Perdomo, muchas gracias por estar aquí, a Jet Kaur, Isa Cedillo, Linda, Remy Morén, te mando un abrazote, muchas gracias, Laurita Biguri, muchas gracias, un abrazo, Yuli Romero, Ángel Leiva y bueno, a todos y a todas los que han estado aquí en esta charla. Les agradezco mucho, mucho, mucho estar aquí. De verdad que es un honor que me acompañen cada viernes. De verdad que yo hago todo lo posible por estar aquí y por compartir con ustedes un poquitito. Y ojalá que si esto puede servirle a alguien más, me ayuden a compartirlo. Yo les invito a que visiten mi canal de YouTube, que se suscriban y muchas gracias, como siempre, de verdad un gusto estar aquí con ustedes, un gusto, un placer escucharles, les agradezco muchísimo y gracias, gracias por estar aquí. Gwendolyn Rosales, un abrazo grande, Gwendolyn, me da mucho, mucho gusto. Y también un abrazo gigante para todos y todas. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por estar aquí y nos seguimos escuchando. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.